Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a esta presentación del libro El derecho a lo sagrado y el nihilismo. Em, bueno, aunque creo que todos lo saben, les recuerdo también que esta presentación del libro bueno, está en el marco de la Semana de Estudios. Lo anunciamos cada conferencia, pero siempre vale la pena decirlo. También para de una vez invitarlos a que también nos acompañen en las conferencias que quedan. Nos da mucho gusto tener una presentación de un libro como este, que toca, que en realidad es bastante interdisciplinario, ¿no? Habla acerca, como el título ya sugiere, ¿no? De derecho, pero también con una mirada que supera quizá varias de las perspectivas tradicionales desde las que se suele tocar. Les voy a presentar brevemente les voy a presentar a los presentadores del libro. Voy a presentarlos primero a todos y después ya les iré dando la palabra para que cada quien exponga lo que nos trae preparado. En primer lugar, les presento en medio de la mesa al doctor Germán Zúcar, que es abogado y doctor diplomado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta también con un máster en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades argentinas y extranjeras. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el ITAM, donde imparte las asignaturas Teoría del Derecho 2, Seminario sobre la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, Metodología de la Disertación Jurídica y el Taller de Metodología de la Disertación Jurídica en Derecho Constitucional 1. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de varios artículos y libros, pero en particular lo presento hoy como coeditor y también escritor de uno de los capítulos del libro que se presenta, El derecho, lo sagrado y el nihilismo. Les presento en segundo lugar al doctor Eduardo Charpenel Elurdi, doctor en filosofía por la Universidad de Bonn en Alemania, donde obtuvo la nota magna cum laude. Estudió filosofía en la Universidad Panamericana y letras modernas inglesas en la UNAM, donde también realizó la maestría en filosofía. Ha sido becario del CONACYT y el DAF. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha sido también visiting professor y visiting scholar en la Universidad de Bonn. Sus principales áreas de especialización son la filosofía antigua, especialmente Aristóteles, el idealismo alemán, particularmente Kant y Hegel, y entre sus ramas de interés se cuentan varios temas, entre ellos la ética, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la religión y la estética. Y les presento también a Carlos Mariscal de Gante Centeno, doctor con mención honorífica en Letras Clásicas por la UNAM. Realizó la licenciatura y maestría en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid y licenciatura en Filosofía por la UNED. Actualmente es investigador asociado C en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Departamento de Estudios Generales aquí en el ITAM. Sus áreas de investigación son la recepción histórica de la traducción de los poetas antiguos, Virgilio, Catulo, Horacio, en el mundo contemporáneo, así como la importancia del pensamiento epicúreo de Lucrecio en el pensamiento moderno, muy particularmente en el pensamiento de Spinoza. Pero bueno, dado que nuestro interés es presentar un libro, acabo aquí la presentación de los presentadores y le doy la palabra en primer lugar al doctor Germán Zúcar. ¿Se escucha bien? Gracias. Ante todo, quisiera agradecer muy especialmente al Departamento de Estudios Generales y al doctor Estefano que nos acaba de presentar por esta invitación tan amable a presentar, a hablar de este libro que es muy reciente, es de este año 2023, y también agradecer muy especialmente a mis amigos y colegas, el doctor Charpenel y el doctor Mariscal de Gante. Dicho esto, quisiera hablar un poco a modo de preludio de lo que van a decir mis colegas, algo de lo que no está en el libro, pero que puede ayudar a clarificarlo, que tiene que ver con su génesis. ¿Cómo es que pues, nació este libro y sobre todo en particular cómo es que articula la problemática que articula, porque esta problemática no es nada obvia. Si ustedes miran los repertorios bibliográficos se van a dar cuenta que la problematización de este trípode de derecho, sagrado y nihilismo como tal no está. Van a encontrar mucho sobre el derecho y lo sagrado, van a encontrar mucho también, quizás un poco menos, sobre el derecho y el nihilismo, pero la articulación de este trípode no está, y mucho menos desde la perspectiva, triple perspectiva en la que lo hemos abordado en el libro. Entonces, permítanme
y sin pecar de ser autorreferencial, cómo fue surgiendo esta idea para primero llegar a un coloquio y después, tras el coloquio, a este libro. En realidad, el choque entre sagrado y nihilismo con el derecho me viene de una doble fuente de lectura. La primera tiene que ver sobre todo con la obra del profesor Robert Jacob, que es un historiador del derecho, y la obra de este autor me encuentro con ella en el marco de una investigación de una obra colectiva internacional que se llama Derecho y Verdad, de la cual han salido 2 volúmenes y está por salir un tercero y quedaría un cuarto para más adelante. Y sobre todo en el volumen 2, que se llama Genealogía, que es el volumen histórico, una suerte de trazado histórico de las relaciones entre derecho y verdad, me encuentro con una obra, con varios artículos, pero con una obra capital de Robert Jacob que se llama, traducida al castellano, La gracia de los jueces. Libro que he tenido el honor de que el autor me encargara su presentación en la traducción castellana, de la que me he ocupado de editar también, en Tirando Blanche. Y bien, en este libro, una de las cosas que más me impactó es cómo el autor, al trazar el modo en que se conforman las 2 grandes tradiciones jurídicas del Occidente, en el medioevo central, vale decir, cómo el civil law y el common law que allí aparece, abandonando las ordalías, establecen mecanismos jurisdiccionales diferentes para dirimir los conflictos sociales. Entonces, en la tradición del common law, esto va a dar lugar al jury trial, y en el marco de la tradición del civil law va a dar lugar a lo que se llama la enquête, investigación romano-canónica. Bien, en el punto que aquí nos interesa, hay una doble perplejidad para quien tiene ciertas ideas preconcebidas cuando lee esta obra. La primera es que muestra que en la tradición del civil law es la propia Iglesia la que comienza a establecer los procesos que podríamos llamar de laicización. Pero esto implica no una desaparición de lo sagrado, sino una suerte de reconstitución. Y este primer desdoblamiento de separar la justicia de Dios de la justicia de los hombres en la enquête romano-canónica va a implicar unos desplazamientos de lo sagrado que no es lo mismo que su eliminación. Y por el lado del common law, en cambio, el jury trial, como trata de mostrar desde un análisis antropológico Jacob, conserva toda la fuerza de la matriz ordálica. Vale decir que el jury trial es una suerte de épreuve, no de preuve, una puesta a prueba y no una prueba. Y lo podemos ver todavía hoy, si miramos con un poco de cuidado, cómo funcionan los juicios en Estados Unidos paradigmáticamente o en Inglaterra. Voy a dar un solo ejemplo para que se entienda. Un testigo en civil law solo importa si uno podría afectar la credibilidad de ese testigo si uno muestra que mienta sobre algo que tiene que ver con el objeto del juicio. En cambio, en common law, un testigo tiene que pasar toda la épreuve, que significa un contrainterrogatorio, donde cualquier silencio, cualquier demora en contestar y mucho más una contradicción y cualquier mentira, aunque no sea sobre el objeto del juicio, sino sobre su vida personal, le cuesta la credibilidad y lo pueden, en este sentido, no aportar ningún valor probatorio y llevar para el lado que él sea testigo la pérdida del juicio. Ya digo de teatral, ¿no? En el jury trial, que no se confunden con un procès a la francesa o con un proceso a la alemana, etc. Bien, aunque de manera que no puedo desarrollar completamente aquí, entonces en common law y en civil law, lo sagrado no desaparece, sino que se transforma, se reconstituye, y hay algo que nos da como lección, y es que lo sagrado no es idéntico a lo divino y que lo sagrado puede pervivir y mantenerse dentro de lo que llamamos una justicia laica. Entonces, esta fue mi primera lectura. Ahora, como, digamos,
alguien que se ha dedicado a la teoría crítica del derecho. He leído mucho al colega y amigo Claudio Martiniuk, que es un filósofo argentino, que tiene muchos libros sobre el derecho y el nihilismo. Entonces yo encontraba que entre estas dos lecturas había una suerte de tensión. Y esta tensión había que dilucidarla de una manera que no era sencilla, porque había que, sobre todo, pues establecer una perspectiva dinámica. Porque hablar del trípode derecho, sagrado, nihilismo, pues nos lleva primero, si hablamos del derecho, a las épocas más remotas de las que podamos hablar del derecho, donde muchas veces se mezcla con la magia, con la religión, con lo divino, por lo tanto también con lo sagrado. En cambio, el nihilismo es un fenómeno particularmente moderno. Entonces era imposible una visión estática, y entonces la teoría del derecho analítica, que tiene muy poca frecuencia, muy pocas citas con la historia, con la antropología, pues aquí puede servirnos el instrumental de análisis conceptual. Para mí esto siempre es necesario, pero su agenda intelectual, su problemática, no alcanza ni para comenzar. Entonces había que buscar una suerte de contacto entre la teoría del derecho y la historia, y en particular la antropología histórica, que es un giro que da la historiografía en cierto momento y que se ha estudiado mucho. Pero en todo caso, la antropología histórica pone en el centro del interés aquellos aspectos más generales de la conducta humana con las especificidades históricas de cada periodo. Entonces, bueno, ya de por sí no es nada obvio que la teoría del derecho quiera conectarse con la antropología jurídica y con la historia jurídica. Bien, pero esto a su vez planteaba una serie de problemas metodológicos bastante arduos. Apenas voy a anunciar algunos y con esto voy a ir cerrando mi exposición. Para comenzar, si nos quedamos con una noción de derecho, que es la que se usa siempre, una noción moderna, pues sería anacrónico el planteo. Entonces había que hacer, y algo que no está hecho en absoluto de manera sólida, tratar de buscar lo que yo llamo ahí una definición mínima de derecho que nos permita hablar de derecho tanto en sociedades, vamos a decir, ya no del derecho romano, de la sociedad romana arcaica, incluso antes, cuando se habla del derecho mesopotámico, el famoso Código Hammurabi, ¿sí? Y poder incluirlos, como incluir también las sociedades prehispánicas aquí en América y tantas otras. Pero también debe poder dar cuenta de lo que llamamos derecho medieval y el derecho moderno y contemporáneo. Entonces hay un largo discurrir en mi artículo. Tomo algunas nociones de derecho moderno y trato de mostrar cómo no es factible utilizarla para un análisis dinámico que quiere dar cuenta de lo que llaman a veces sociedades salvajes o primitivas, o mejor, yo utilizaría el vocablo que prefiero, arcaicas. Pero esto no era el único reto. El otro reto es que hay que dar cuenta también de la noción de lo sagrado y tratar de marcar qué relaciones conceptuales y referenciales tiene con otras nociones que normalmente se las asocia, incluso se las confunde, como divino, santo y un largo etcétera que está expuesto en el capítulo. Entonces, si primero no hacemos una elucidación conceptual de los núcleos de significado y por qué preferir unas nociones a otras, mal vamos a poder luego encarar los fenómenos a los que se supone que estas nociones se refieren. Entonces, una cosa es decir que hay relaciones conceptuales entre estas nociones y otra muy distinta es decir que hay relaciones contingentes de los fenómenos a los cuales estas nociones se refieren. Pero saber cómo se acotan los fenómenos a los que estas nociones se refieren requiere primero ver distintas definiciones y optar unas por otras según los propósitos teóricos que se tienen. Nada en esto hay de meramente estipulativo o de artificial. Bien, solo para terminar, voy a dar un ejemplo de un problema metodológico que a mi juicio lo marca pero no lo soluciona Paul Veyne en lo que fue su conferencia inaugural en el Collège de France. Y él dice allí, hablando de la historia
que el historiador se ocupa de periodos, segmentos de periodos de tiempo, pero que en realidad cuando explica cualquier aspecto de estos lapsos de tiempo, en rigor no tiene una explicación propia del historiador. Y lo que recurre es o a los sociólogos o, más en general, como dice él, a los autores de las ciencias sociales. Entonces, un historiador puede acotar, ocuparse de la sociedad romana, que es un lapso de tiempo, o de ciertos periodos de la historia de Roma, pero al momento de explicar va a usar recursos que son propios del sociólogo o del teórico político. Dice, por ejemplo, si hablamos del derecho romano, el historiador va a tener que acudir a los teóricos del Estado, a los teóricos del derecho. Bueno, ¿por qué digo que el problema está muy bien marcado, pero está muy lejos de dar una solución? Porque los más, seguimos especialistas en teoría del Estado y del derecho no son unívocos ni mucho menos en construir una noción de Estado y de derecho apta para el tipo de estudio que se quiera hacer. De ahí mi preocupación por esto en un plano dinámico de una noción mínima. Ahora, esa noción mínima hay luego que acotarla a las especificidades de una sociedad y un tiempo. Hay que agregarle cosas. Entonces, Paul Bain, por decir así, plantea algo como si tirara la pelota para un lado, pero luego esa pelota cae en el vacío, porque la teoría del derecho y del Estado está muy lejos de proveernos lo que él dice que el historiador necesitaría como recurso. Entonces, para terminar, si ustedes van a los teóricos del derecho, su gran déficit es que cuando dan ejemplos históricos son anacrónicos o hechos a la medida de sus teorías. Pueden pasar por Hart, por Kelsen, por Ras y van a encontrar esto. Y cuando van a los historiadores que analizan en profundo el calado de una sociedad en concreto, pues el déficit más grande es que se manejan en el mejor de los casos con nociones intuitivas de derecho y Estado. Ahí hay un déficit que marco y que me parece que esta interconexión entre teoría del derecho y antropología histórica debiera llenar. Bueno, creo que como preludio a lo que van a decir mis colegas, seguramente más amplio que lo mío, alcanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zúcar, y le doy la palabra ahora al doctor Charpenel. Muchas gracias, doctor Estraulino. Bueno, primero que nada, expresar mi agradecimiento por esta invitación al Departamento de Estudios Generales, a todas sus autoridades y bueno, también a mis entrañables colegas que ahora me acompañan, y en especial al doctor Zúcar, quien pues desde hace tiempo me invitó a una presentación de esta misma obra que no pude asistir, pero ahora por fortuna tengo esta oportunidad de confrontarme con este texto que pues realmente yo exhortaría a todos los presentes a leer y a revisar, porque en definitiva abre, como él ya mencionaba, toda una serie de perspectivas y horizontes muy interesantes para engarzar todas estas esferas, ¿no? De las cuales él hacía referencia: la esfera del derecho, la esfera de lo sagrado y la esfera del nihilismo, pero también la antropológica, la histórica, la sociológica, también diría la hermenéutica y bueno, en general la filosófica, ¿no? La filosófica, pero abrevando de muy diversas tradiciones, ¿no? Y en ese sentido encuentro una riqueza muy amplia pues en la versatilidad de la investigación, todos los enfoques que se van presentando. Bueno, yo creo que el doctor Zúcar dejó con su contribución aquí un poco con modestia, incluyéndola en el sentido de que podría ser un libro en sí mismo lo que él escribió, ¿no? O sea, bueno, el libro consta cerca de, ronda las 600 páginas y su contribución es de 180 páginas más o menos, ¿no? Entonces, en sí mismo podría haber sido eso una obra, pero naturalmente que se enriquece su texto viendo también pues todos los aportes de los otros autores que se centran en muy diversas figuras, ¿no? Solo para hacer un mínimo
recuento, hay referencias a Derrida, a Walter Benjamin, a Levinas, a Kelsen, ¿no? Autores clásicos, ¿no? Muchos de ellos de la tradición romana. Seguramente el doctor Mariscal también hablará mucho sobre este aspecto, ¿no? Pero las distintas recuperaciones de Cicerón, de Séneca, de Tácito, cómo se puedan a dialogar ellos en el mundo moderno, a partir de autores divergentes, tanto en Renacimiento, Barroco, Ilustración, en fin, con esto que he dicho, en definitiva, no pretendo ser exhaustivo, pero solo quiero subrayar este punto de la pluralidad de voces, ¿no? De perspectivas, de autores que aquí tienen cabida y que definitivamente enriquecen la filosofía del derecho en un sentido amplio, ¿no? Como una filosofía, claro, que no pierde un rigor analítico y de análisis conceptual, pero que también se ve muy informada por el arco de la historia, el arco de la cultura, el arco de la sociedad. Eso, pues, me parece muy rescatable. Y bueno, volviendo a esto que el doctor Zúcar llamaba o refería como el trípode, ¿no? De derecho, lo sagrado y el nihilismo. Claro, uno al principio quizás está un poco desconcertado, ¿no? De cómo manejar esta triada, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba el comienzo de las leyes de Platón, ¿no? Donde, pues en esta discusión que tienen un ateniense, un espartano y un cretense, hay la pregunta, bueno, pero ¿de dónde vienen las leyes? ¿No? Le preguntan al ateniense, ¿de los dioses o de los seres humanos? No, sin duda de los dioses, ¿no? No obstante, en ese mismo diálogo, el último diálogo de Platón, pues está, no obstante, esa consideración de que son los seres humanos quienes ejecutan y practican el derecho a pesar de sus múltiples, digamos, fuentes, incluso de ellas, por supuesto, religiosas o teológicas, ¿no? Pienso un poco, refiriendo nuevamente a ese mismo diálogo, esta distinción que ahí se introduce, ¿no? Entre una etapa de Cronos, ¿no? Donde casi los seres humanos estarían dirigidos por los dioses, y la etapa o la época de Zeus, donde los seres humanos tendrían que responsabilizarse por el quehacer político, aunque no se pierde nunca por completo una referencia trascendente, una referencia de valor, ¿no? Que por supuesto en las sociedades arcaicas o en las sociedades clásicas ese binomio estaba mucho más acentuado, ¿no? Las leyes políticas como leyes religiosas o leyes teológicas, ¿no? Pensemos también pues en la culminación que hace San Pablo de casi observar las leyes políticas como si fuesen leyes ellas mismas religiosas o, o sagradas, ¿no? Y esto se extiende y permea, repito, muchas esferas. Aquí por lo menos encuadrándonos en la tradición occidental, aunque el profesor Zúcar hace una incursión muy interesante al mundo mesopotámico, ¿no? En su capítulo y el código de Hammurabi, cosas que superan por mucho mis, ¿no? Habilidades y conocimientos, ¿no? Pero que claramente he aprendido mucho de lo que él presenta en ese sentido. Pero claro, en el mundo moderno, pues encontramos toda una serie de desafíos, ¿no? Toda una serie de situaciones eh, paradójicas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Max Weber, ¿no? Y lo que él refiere en su texto clásico de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Cuando de alguna forma, después de hacer este análisis, bueno, hay más bien en la esfera económica, ¿no? De cómo, claro, la economía capitalista estaba de alguna forma muy
cobijada por un marco religioso protestante, donde casi, ¿no? Un signo sensible de la gracia era la riqueza material, pero cómo poco a poco esto se fue perdiendo y el capitalismo se fue haciendo cada vez más visceral, más desnudo, eh, ¿no? Al punto que Weber llega a hablar del mundo contemporáneo como el mundo carente de magia o mundo desencantado, ¿no? El Entzauberte Welt, ¿no? El mundo sin magia y desencantado, donde estamos también siguiendo una metáfora que él presenta, ¿no? Estamos encerrados en una jaula de hierro, ¿no? Y ahí me lleva esto un poco como a la reflexión del nihilismo, ¿no? La reflexión acerca de, claro, la pérdida de orientación y de sentido que podrían tener en un momento dado los ordenamientos jurídicos y las leyes, ¿no? Como prescripciones ciegas, prescripciones violentas, prescripciones impositivas, con las cuales uno no sabe exactamente cómo vincularse, cómo relacionarse. Bueno, la problemática del nihilismo naturalmente también es muy apasionante, ¿no? Eh, Donde yo tengo conocimiento, el término lo acuña un filósofo alemán llamado Jacobi, eh, en referencia a Fichte, ¿no? Que le empieza a decir, bueno, es que su filosofía conduce a la nada, ¿no? Conduce al nihilismo, ¿no? Esta filosofía no nos da una sustancia, nos quedamos fuera de un horizonte con respecto a esto que usted presenta y bueno, a partir de ahí hubo toda una serie de importantes desarrollos. Naturalmente quizás eh, asociamos la palabra nihilismo con Nietzsche, ¿no? Y el tema de, sí, ¿no? Cómo todos los valores de antaño se derrumban, ¿no? Y pierden su peso específico, pierden pues aquello que los cobijaba, aquello que los sustentaba. Curiosamente, también asociamos, ¿no? Eh, Nihilismo con Nietzsche en el sentido de decir, claro, es que él aboga por la inmanencia, por este mundo, etcétera. Y es curioso que Nietzsche entendía el nihilismo como lo que hacían los cristianos, los que negaban este mundo, ¿no? Los religiosos o el platonismo, ¿no? Los que están casi los confabuladores o conspiradores que presentan otra realidad distinta a la nuestra. Y él, repito, dentro de la polisemia en el nihilismo, él decía, bien quiero combatir esto, ¿no? Presentando pues, una serie de alternativas u opciones que podrían, eh, digamos, suplir aquello que durante tanto tiempo dio un norte, dio una orientación, dio un sentido a la vida de los actores prácticos. Bueno, posteriormente nos encontramos con la figura de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Y habla de este pathos, de la angustia, ¿no? Este pathos del mundo regido por lo que él denomina la técnica planetaria, ¿no? Donde todo de alguna forma es susceptible de ser empleado, incluso el propio ser humano, ¿no? De ahí la expresión recursos humanos, porque dirá Heidegger, el propio ser humano se convierte en un recurso para ser empleado para cualesquiera fines, en fin, ¿no? En ese marco que podría parecer tanto desalentador, pues cuál es el sentido de los ordenamientos políticos, jurídicos, ¿no? Se puede trascender el nihilismo, se puede revitalizar lo sagrado, naturalmente uno se queda con la pregunta de, o con la cuestión de que quizás no en la misma manera que antes, pero tenemos estas antípodas, ¿no? ¿Qué nos da sentido? ¿Qué nos lo quita? ¿Qué nos lo extrae? Yo creo que, pues, estas son las coordenadas de muy interesantes reflexiones que encontramos recogidas en este escrito y que yo creo que interdisciplinariamente, pues no solo a los estudiantes de Derecho, sino a la comunidad del ITAM, ¿no? De ciencias políticas, de economía, etcétera, podría resultar muy interesante y por lo tanto reitero pues la exhortación para ustedes de, digamos, adentrarse en esta interesante obra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Charpenel.
Y les doy la palabra con mucho gusto también al doctor Mariscal de Gante. Ando un poco acatarrado, espero que me deje hablar bien. Bueno, en primer lugar quería también sumarme a bueno, pues al sentimiento de felicidad que tenemos todos de que podamos presentar este libro aquí en la semana de estudios. Y quiero también, pues obviamente, empezar dando las gracias a las personas que han hecho posible el evento y particularmente al doctor Straulino, que nos ha tenido pues puntualmente informados de todo y, en fin, todas las personas de la organización. Y bueno, pues yo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que, digamos, el tema era un poco libre. Yo leí el libro, hice algunas anotaciones, pero me voy a centrar más bien en 4 o 5 aspectos que como lector me han interesado desde los asuntos, los temas, o bueno, por las cosas que uno trae ahí en la cabeza, ¿no? Que no tienen por qué ser necesariamente ni lo más importante ni lo más relevante, ¿no? Antes de entrar en ello, me suma lo que decía también el doctor Charpenel, de que pues, este es un libro erudito, es un libro interesante y es un libro sobre todo que hay que resaltar, creo que muy especialmente, el carácter interdisciplinar, ¿no? Que es algo importante en la universidad en la que vivimos o en la universidad que tenemos ahora y la que viene. Y bueno, pues a pesar de que, o más bien al mismo tiempo que es un libro especializado en cuestiones legales, ¿no? Y se ve que la mayor parte de los autores, bueno, además por las reseñas curriculares, son juristas especialistas en filosofía del derecho, la mayoría creo. Sin embargo, también manejan otro tipo de referentes, ¿no? Desde el punto de vista de la historia antigua, desde el punto de vista incluso de la literatura también de distintos momentos, la filosofía contemporánea. En fin, historia conceptual, muchísimos otros campos y muchísimos otros paradigmas teóricos, ¿no? Y creo que eso, pues, especialmente pues para quienes no somos de ese campo, siempre es mucho más enriquecedor y además también permite que haya ese vínculo, ¿no? Con las cosas que a uno también le interesan sobre estos asuntos, ¿no? Entonces yo me voy a centrar básicamente en 5 aspectos y luego si quieren pues comentamos, no sé si hay preguntas o lo que sea, pero digamos de las cosas que a mí más me han llamado la atención y que entran más, repito, en conexión con mis propios intereses, ¿no? En primer lugar, lo que quería resaltar es una voluntad que hay en muchos capítulos, singularmente en el del Dr. Zúcar, que es como se ha señalado el primero, el más amplio y que es un libro dentro del propio libro también, como decía el Dr. Charpenel, que es la cuestión de la definición terminológica, ¿no? Él, sobre todo basándose o utilizando las reflexiones de Wittgenstein, ¿no? Que de hecho muchos de los que están aquí que son alumnos de Ideas, esto que leemos ahí en Ideas 3, pues toda esta cuestión de los parecidos de familia, los juegos de lenguaje, ¿no? Todo lo que estudiamos de forma teórica aquí está aplicado precisamente a definiciones que son fundamentales, como ha dicho el doctor Zúcar, para este tipo de estudios, ¿no? Entender qué se entiende por sagrado y por derecho, perdón, por sagrado y por divino, ¿no? Que son conceptos diferentes, pero que son muy pertinentes para este tipo de estudios o que son fundamentales para estudiar cada una de las sociedades que se estudian aquí y sobre todo para esa reflexión más general, ¿no? Entonces, esa voluntad, digamos, de clarificar los conceptos antes de abordar los asuntos que se van a tratar, que es algo que por lo que él mismo nos ha contado, pues no es tan habitual tanto en historiadores como en juristas, cada uno por razones diferentes, pues me parece que es algo bien interesante, ¿no? Y eso se va desarrollando en otros capítulos, en otro tipo de circunstancias, de culturas. Se ha hablado, por ejemplo, de Walter Benjamin, ¿no? O de Rosenzweig, que también se menciona, se estudian un par de capítulos que me parecen particularmente interesantes acerca de la noción de violencia, por ejemplo, ¿no? Ligada al derecho. Me parece también que son temas, bueno, que me parecen interesantes y que desde el punto de vista también teórico, pues son para tener muy en cuenta, ¿no? El segundo aspecto de los que quería comentar es que hay, digamos, 3 grandes referentes, creo, en el libro. También el doctor Zúcar habla de Mesopotamia, etcétera, pero digamos que la tradición romana, ¿no? La cristiana y también la judía, ¿no? Que a mí es algo que, bueno, no digo que me haya sorprendido porque es muy importante, pero también tiene un peso bastante relevante en los pensadores digamos, de tradición judía o que reflexionan sobre qué sucede con el paradigma del pueblo hebreo en general como estructura social antigua, como estructura social más contemporánea y como tradición también literaria, religiosa, hermenéutica. Y bueno, y esto me ha parecido también interesante porque
es una tradición en la que esta cuestión teológico-política, ¿no? que también se aborda en otros capítulos, está muy presente desde su mismo nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Es un ejemplo particularmente significativo, me parece, para este tipo de estudios. Y bueno, pues repito, la obra del propio Bartel Benjamin o de Cohen, ¿no? También está abordada y me parece muy, muy interesante. Y además también, creo que en el capítulo del profesor Estrada Miche, si no recuerdo mal, se habla de este Boaventura de Sousa Santos, ¿no? que es uno de los filósofos así, ahora un poco de referencia en algunos ámbitos, pues habla también de lo que podría suceder si se estudiara en el caso del Islam, ¿no? que sería, digamos, la tercera pata de esta tríada monoteísta, y que creo que también es otro caso muy diferente, y que puede dialogar muy bien con lo que sucede en el ámbito romano, en el medieval cristiano, digamos, y posterior, y luego en toda la tradición judía y la tradición islámica, ¿no? Entonces, ese aspecto me ha parecido muy, muy relevante y a mí mismo me ha llevado también pues a notar algunas cosas y a preguntarme acerca de esto. Y muy ligado con los dos anteriores, otro punto que me ha parecido o que me ha resultado también curioso desde las cosas que a uno le interesan, pues es este autor del que también hemos hablado muchas veces, que es Spinoza, ¿no? que es un autor que para mí es muy, muy querido. Porque, pues, creo que, de hecho, el sintagma teológico-político, de hecho, lo inicia él, digamos, ¿no? En su tratado, me parece que viene de allá. Y él también le da una solución bastante curiosa a este problema, ¿no? Al problema de lo sagrado y del derecho y lo sagrado. No tanto el nihilismo, pero, o más bien contra el nihilismo, ¿no? Previniendo el nihilismo, quitando a los sacerdotes la posibilidad de ser ellos los que legislen en materia de religión, ¿no? En materia de creencia, y trasladando esa competencia hacia el Estado, y con ello garantizaría eso la libertad también de opinión, ¿no? dentro de una república. Entonces, pues es un autor que también dialoga muy bien con estos capítulos, me parecen, ¿no? Porque son problemas que al final él se planteó y que luego, pues, por ejemplo, Carl Schmitt, ¿no? que se habla también bastante de él, un personaje también bastante curioso y bastante interesante, por el problema de lo teológico-político, por el concepto este de amigo y enemigo, ¿no? que está también en la base de algunos movimientos políticos modernos. Me parece que es muy interesante porque también hay una idea de sacralidad muy, muy, muy importante ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que sea otro punto también a tener en cuenta. Y luego, en último lugar, quería detenerme un poco más en algo que también han comentado ellos, ¿no? que es la importancia del mundo romano, obviamente, ¿no? Pero no solo del derecho romano, ¿no? Y aquí me voy a centrar un poquito en el capítulo del doctor Espino, que, bueno, también por distintas razones es uno de los que más me ha interesado por formación y por todo, por la recepción de los autores antiguos, ¿no? Cómo estos procesos de sacralización y de resacralización en el pensamiento moderno tienen como referencia, en muchos casos, a pues autores de la antigüedad, ¿no? Autores que son conocidos pues, como Cicerón, ¿no? En el ámbito de la filosofía de época republicana, o historiadores también como Tito Livio, como Tácito. Como Tácito y Maquiavelo, por ejemplo, representan dos polos para entender la política moderna, que es algo muy interesante, ¿no? Después de Maquiavelo, la política pues ya no se puede hacer a la manera en la que se hacía antes, o digamos, no se... hay quienes consideran que ya no se puede, digamos, volver atrás, ¿no? Y volver a vincular la ética con la política, ¿no? Sino que tienen que estar ahí de alguna forma separados. Y entonces Tácito representa una versión muy interesante, un autor de 15 o 16 siglos atrás, sin embargo, sirve para, en este contexto, sirve para teorizar o para reflexionar sobre la política moderna, pero soslayando la mención a Maquiavelo, ¿no? que es el gran maldito en este sentido, ¿no? El maquiavelismo sería como el gran enemigo. Y entonces Tácito, justamente, si uno lee a Tácito, digamos, es que ahí está todo, ¿no? En las historias, en los anales, pues los emperadores romanos, ¿no? También, por lo que comentamos en clase con Roma, pues ahí hay, digamos, un repertorio, ¿no? de la psicología del gobernante, ¿no? De una reflexión sobre el poder también, ¿no? Sobre la decadencia de las ciudades, sobre el delirio del gobernante también, en fin, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo hay una imagen de la política que dista mucho de esa teologización, ¿no? No tanto teologización, sino de esa política bondadosa, ¿no? De ese bien como fin de la sociedad política y del poder, ¿no? Entonces, bueno, pues también este punto me parece muy relevante. Ahí se da todo un panorama bien interesante del pensamiento moderno en relación a estos prosistas del mundo romano. Y ahora me gustaría, porque viniendo para acá, nunca lo he comentado con el doctor Sucar de las veces que hemos hablado, pero hay
sería un tema interesante también, digo, lo dejo ahí a consideración de los colegas. En el caso del mundo romano, por ejemplo, que es el que yo puedo conocer un poquito más que los otros, hay una beta interesante, que es el ver qué sucede con con este asunto de la relación entre el derecho, lo sagrado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la poesía, ¿no? De la poesía romana. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, siendo tan importante el derecho en las sociedades romanas y particularmente en la República Romana, diría yo, en los poetas de época republicana, curiosamente hay conceptos tomados de... Yo digo, los he anotado así a vuela pluma según venía para acá, pero conceptos como... Estoy viendo la sesión. Entonces, bueno, salió la situación de que el doctor Javier Espino, pues fue de último momento. Entonces yo ya le mandé 2 correos a él, a Javier Espino, con la liga de panelista directamente. Bueno, uno es con la liga de panelista, el otro es con el ID de la reunión para que se integre como asistente y yo lo promuevo a panelista. Entonces, mi pregunta es, o mi petición es si se le puede avisar al doctor Espino, porque me decía el doctor Moreno a través del chat, perdón. Romana, ¿no? Y el otro sería Lucrecio también, ¿no? Que es un autor también muy querido. Y bueno, Lucrecio tiene una especie de genealogía de las sociedades humanas, ¿no? Desde, bueno, desde el lenguaje humano y otro tipo de reflexiones también bastante modernas para lo que ha sido luego el devenir de este tipo de disciplinas. Y también está ahí presente la cuestión de bueno, la cuestión teológico-política de forma bastante fuerte, ¿no? El vínculo que hay entre el poder político y la religión, o una religión política como era la del paganismo en Roma, ¿no? La del politeísmo romano. Y también esta reflexión sobre lo sagrado en el ámbito precisamente de la filosofía o de la filosofía crítica con la religión, ¿no? Esto también parece algo interesante. Y son dos géneros literarios que, claro, pues el de la poesía filosófica y el de la poesía lírica, pues que están un poco alejados también, muchas veces, o que pueden parecer alejados de este tipo de problemáticas, pero me parece que están realmente muy vinculados, ¿no? Y que hablan también de la complejidad del mundo romano como referencia de algunos de estos capítulos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto es básicamente lo que yo tenía en mente, pero también estoy a su disposición para cualquier cosa, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mariscal de Gante. También aprovecho este pequeño momento para pedir una disculpa primero al profesor Mariscal y también al auditorio Mariscal de Gante y también al auditorio por este pequeño fallo técnico. Teníamos la expectativa de que otro panelista, ¿no? También estuviera presente, aunque fuera de manera virtual, pero me parece que por algunos temas técnicos o por lo que terminé de entender ahorita no se va a poder. Entonces, bueno, vamos a
más bien ahora a dar la palabra al auditorio si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro en general o sobre alguno de los temas que alguno de nuestros presentadores ha señalado. Seguramente estarán muy contentos de poder dialogar con ustedes. Y muchísimas gracias, me parece muy interesante. Tengo una pregunta sobre el tema de la interdisciplinaridad, porque mi pregunta sería cómo dialogar entre disciplinas. Y me parece que la respuesta sería trámite una elucidación de los conceptos. Pero entonces yo preguntaría de nuevo, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, si se trata de conceptos del pasado, y en segundo lugar, si se trata de conceptos que están compartidos por disciplinas que tienen presuposiciones distintas y también fines distintos. Por dar un ejemplo, en el pensamiento árabe hay una interdisciplinaridad entre fikr, kalam y falsafa, o sea, filosofía, teología y derecho. Pero el problema es que a veces se entiende la noción, yo qué sé, de sagrado, de ley, de manera distinta. ¿Quieres contestar? Sí. Si ustedes, desde ya muy interesante la pregunta y creo que daría para mucho, pero voy a en todo caso dar un bosquejo de respuesta para no hacerlo tan largo. Si ustedes miran el libro, yo creo que no aparece nunca la palabra interdisciplina, aparece perspectivas. Para mí no es igual, pero van a pensar que soy obsesivo con las definiciones, pero para mí es imprescindible. Se entienden muchas cosas por interdisciplinariedad. En todo caso, hay una que me parece que no es y va al centro de su pregunta. Yo no diría que el libro es interdisciplinario, no lo es, diría, en el sentido de que intente siquiera dar un panorama que vendría de la mano de poder aunar o unificar de manera armónica la contribución de una disciplina a la otra. Esto ni lo hemos intentado y no me parece quizás ni posible y eventualmente ni deseable. Y voy a decir por qué. Yo creo que cada disciplina como tal se define por la delimitación de un ámbito de estudio y por una selección de métodos que no son transferibles a otras. Esto no quiere decir que a veces en el marco de una disciplina uno no quiera pasarse de su horizonte y tomar algunos elementos de otras cuando entiende que el problema que se está planteando, ninguna de ellas lo puede resolver por completo. Entonces, esto es un punto. Yo no diría que el libro es interdisciplinario, sino que se ha intentado abordar esta problemática que yo entiendo bastante novedosa desde ángulos distintos, porque desde ángulos distintos se reflexiona sobre este trípode. Ahora bien, hay en su pregunta algo más, y tiene que ver porque se introdujo con el tema de, yo diría, el comparativismo. Yo de hecho lo planteo, no lo he mencionado aquí, pero lo planteo como un problema central. ¿Por qué? Desde el momento que queremos hacer un estudio dinámico, histórico, inevitablemente hay que comparar sociedades. Y no digo nada nuevo si el giro que se ha dado en historiografía, que se llama antropología histórica, lo que ha intentado es ver lo que hay de común y de diferencial. Ahora, del momento que hacemos esto, estamos haciendo comparativismo. Y una vez que planteamos el tema del comparativismo, se plantean varios problemas. Uno de ellos es el que yo tematizo de manera explícita y es el de uso y abuso de la analogía. De ahí que en el título del libro de Marcel Detienne, comparar lo incomparable, pone en tela de juicio esto, bueno, ¿cuáles son los límites de la comparación? Parece que si uno solo compara lo que es obviamente similar, esto tendría muy poco alcance, pero uno también siempre corre el límite de querer comparar aquello que no se puede comparar. Entonces hay que establecer muy bien los límites. Claro, esto lo podemos plantear también hasta de la filosofía analítica, por ejemplo, lo que se llama el problema de la indeterminación de la traducción, la inescrutabilidad de la referencia, Quine, digamos, ¿no? Y también desde lo que se ha llamado en filosofía el panlingüismo, desde von Humboldt, pasando por Nietzsche
y la reflexión de la filosofía analítica actual, ¿no?, sobre estos temas. Por eso es que he comenzado este capítulo con el tema de la vaguedad y los parecidos de familia, para pasar luego al tema de la cuestión del uso y abuso de analogía, que implica el comparativismo, y por último, en el tema que Koselleck le llama el de la historia de los conceptos. Justamente porque no es todo comparable y seríamos muy anacrónicos, cosa que no nos podemos permitir en un análisis dinámico cuando queremos usar un concepto y englobar cosas que solo por fuerza podríamos incluir en ese concepto. No sé si contesto con esto, pero si no, adelante y se puede reformular las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta del auditorio? Muy bien. Bueno, antes de que, bueno, primero muchísimas gracias a nuestros presentadores de este libro, ¿no? Les pido un aplauso muy fuerte para ellos. Antes de dejarlos ir, dos anuncios muy rápidos. Primero, nuevamente una invitación al evento, a los eventos que tenemos. Tenemos una mesa sobre Adam Smith de 4 a 6 y después de 6 a 8 tenemos una obra de teatro. Y la segunda invitación, y muy relativa a esta conferencia, es que, bueno, aparte que esto es una presentación del libro, por supuesto que están está la editorial presente, aquí afuera una mesa. Entonces, bueno, yo entiendo, ¿no?, que justamente les habrá parecido bastante interesante y llamativo y les habrá despertado justamente, ¿no?, esta mesa, el interés por acercarse a este libro. Así que si quieren darse una vuelta por allí, ojearlo un poco, revisarlo, muy bienvenidos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.